Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de estadística nuevamente. Hoy tenemos para desarrollar el modelo de distribución normal de probabilidades, que es lo que vamos a estar empezando a trabajar. Entonces vamos a ver la teoría. Este modelo es uno de los tantos modelos de distribución para variables aleatorias continuas y es uno de los modelos de distribución más importantes dentro de los modelos para variables aleatorias continuas. Y se le conoce como la distribución normal, curva de Gauss o distribución gaussiana, que viene del apellido Gauss, que fue un matemático alemán, que fue uno de los que utilizó, uno de los primeros en utilizar, en darle aplicabilidad a este modelo de distribución. Cuando se habla de la distribución normal, no se tiene solamente un modelo de distribución, sino se habla de una familia, un conjunto. La familia normal es una familia de variables aleatorias continuas. La distribución normal es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque para realizar los cálculos relacionados con datos experimentales y principalmente los que tienen que ver con la inferencia estadística básica, hacen la suposición de la normalidad de la información, de los datos o de los denominados residuos. Ahí radica la importancia del estudio de este modelo de distribución. Este modelo de distribución se conoce también como curva de Gauss porque tiene una forma de curva o campana. Esta que tenemos acá es la forma acampanada que tiene lo que se llama su función de densidad de probabilidad. Y así como los modelos de distribución de variables aleatorias, sean estas discretas o continuas, la distribución normal se caracteriza por tener dos parámetros. Son dos los parámetros que lo definen. En el centro tenemos mu o mu, que representa la media aritmética o el promedio, y este valor de aquí, esta distancia que tenemos acá, se representa con otra letra griega que es sigma. Esta es una letra griega, mu o mu, representa el promedio, y esto, sigma, representa la desviación típica o desviación estándar. Entonces la distribución normal tiene dos parámetros por el cual se define la media y la desviación estándar o desviación típica. Algunos ejemplos vamos a ver aquí de variables aleatorias continuas donde se puede utilizar la distribución normal de probabilidades. Por ejemplo, el puntaje obtenido en una evaluación sobre el desempeño académico, el ingreso mensual de una familia, la concentración de plomo en ppm o partes por millón en la corriente sanguínea de un individuo. Es decir, que cuando uno absorbe ciertas, por ejemplo, líquido o sea, alimentos que contengan materiales pesados o productos químicos, vamos a decir como el plomo, en este caso eso se va quedando en el cuerpo y hay una cierta cantidad que puede aguantar, vamos a decir, el cuerpo humano. Son productos, vamos a decir, químicos que son cancerígenos, potenciales cancerígenos. El tiempo transcurrido en procesar una orden de compra y así muchísimo. Todo lo que tenga que ver con variables aleatorias continuas, con variables continuas, en general puede ser descrito a través de la distribución normal de probabilidades. Esta es la forma que tiene la distribución normal de probabilidades y hablábamos de una familia de distribuciones de probabilidad. Si representamos eso en un plano cartesiano, acá van los valores de x y acá los valores de la función, y este valor del promedio no es que es un valor único, esto se puede ir moviendo acá en el plano. Para cada distribución normal se tiene un promedio y una desviación. Dice, cambiando mu, movemos la distribución hacia la derecha o hacia la izquierda. Podemos llevar más esto para la izquierda, entonces la curva se va a formar aquí. Y la desviación dice, cambiando sigma, aumentamos o disminuimos su altura. Puede hacerse como un poco más puntiagudo o un poco menos puntiagudo. La forma de la distribución. Cuando hablamos de la distribución normal, tiene una función que lo define y eso se llama función de distribución de probabilidad. Y esta es la función de densidad de probabilidad.
Y tenemos que f de x es igual a 1 sobre sigma por raíz cuadrada de 2pi multiplicado por e a la menos 1/2 por x menos mu al cuadrado sobre sigma al cuadrado, donde estas son constantes, pi, e y los demás valores numéricos, como el 2 de aquí y el 2 de aquí, son constantes, son números. Sigma representa la desviación típica o desviación estándar de ese conjunto de datos, x es el valor de la variable estudiado y mu representa la media aritmética o el promedio. Y así como vimos en el gráfico anterior, acá tenemos el plano cartesiano, entonces la x puede adoptar valores en toda la recta real, mayor que menos infinito y menor que más infinito, es decir, en toda la recta real, puede asumir valores. Se lee esto, x sigue o tiene una distribución normal con los parámetros mu, que representa la media, y si la desviación típica elevo al cuadrado, tengo lo que se llama la varianza. Si fuera sin el cuadrado, sería la desviación típica. Para poder calcular probabilidades relacionadas a la distribución normal estándar, se vuelve muy complicado e impracticable tener una tabla de combinaciones como para poder realizar los cálculos de probabilidades sin estandarizar los datos. Por eso dice, sería físicamente imposible proporcionar una tabla de probabilidades para cada combinación de mu y sigma. Es posible utilizar un solo miembro de la familia de distribuciones normales para todos los problemas en los que se aplica la distribución normal. Y a eso se le llama distribución normal estandarizada. Entonces acá tenemos la distribución de probabilidad normal estándar. En vez de tener en el centro mu, una vez estandarizado, en el centro tenemos la media 0, mu igual a 0. Y en vez de tener sigma como desviación, la desviación típica o desviación estándar pasa a ser 1. Y en vez de x, que es nuestra variable, tenemos z. Se hace una transformación, es decir, la variable aleatoria x, que era la original, que tiene una distribución normal con parámetros mu y sigma, se transforma en una estandarizada z con media mu, que viene a ser 0, y desviación estándar 1. Los valores mayores que el promedio tienen valores de z positivos, es decir, esto va a coincidir con el eje x. Para este lado van a haber valores negativos y para este lado van a haber valores positivos, para la derecha. Entonces acá tiene media 0 y desviación estándar 1, como ya les mencioné, y esto es en lo que se transforma. La original es la que está acá arriba, en el centro está la media y aquí esta distancia de aquí del centro mismo hasta este punto, que se llama punto de inflexión, y hasta este punto, representa la desviación típica. Entonces esto sería, acá este punto de acá sería la media más una vez la desviación, la media menos una vez la desviación. Acá tenemos la media menos 2 veces la desviación y la media menos 3 veces la desviación. Para este lado vamos sumando. Acá la media más 2 veces la desviación y desde aquí hasta aquí ya prácticamente cubre la totalidad de la curva. La media más 3 veces la desviación. Una vez estandarizada, como la media pasa a ser 0, entonces esto pasa a ser menos 1, esto pasa a ser menos 2 y esto pasa a ser menos 3, porque la desviación típica pasa a ser 1. Y como es 1, con el signo negativo de acá, tengo menos 1. Menos 2 por 1 da menos 2, menos 3 por 1 da menos 3. Y para este lado sería positivo. 0 más 1, 1. 0 más 2 por 1 da 2. 0 más 3 por 1 da 3. Entonces ahí tenemos la distribución normal estandarizada. En el centro vamos a tener 0, para la izquierda valores negativos y para la derecha valores positivos. La curva se dice que es asintótica con respecto al eje X. ¿Qué significa eso? Que la curva se acerca cada vez más al eje, pero no le llega a tocar y menos a cortar. Eso significa que una curva sea asintótica a una recta, en este caso al eje horizontal, al eje X. Y cae ya prácticamente en su totalidad entre menos 4 y 4. Y de ahí que se forma una tabla de distribución normal estandarizada. Si mu pasa a ser igual a 0 y sigma igual a 1, entonces se dice que x tiene una distribución normal estándar. Y se simboliza de esta manera. Z sigue o tiene una distribución normal con promedio 0 y desviación típica 1. Y si esto elevamos al cuadrado, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Por lo tanto, también puedo decir varianza 1.
¿Cuáles son las propiedades de la distribución normal? Que la curva normal es simétrica, dice, respecto de un eje vertical que pase por su centro. Vamos a observar el gráfico. Este es el eje vertical que pasa por el centro. ¿Qué significa simetría? Que así en palabras sencillas, si es que nosotros agarráramos imaginariamente y dobláramos o partiéramos por la mitad esto y encimáramos las mitades, esas mitades coincidirían. Entonces eso significa de que la curva es simétrica con respecto al eje vertical que pasa por el centro. Cuando se estandariza, es decir, cuando en el centro tengo el valor 0, el área total bajo la curva pasa a ser 1. Dice, el área total bajo la curva normal estandarizada es igual a 1. Entonces ese eje de simetría le parte por la mitad. Quiere decir que a la izquierda va a quedar 0,5 de área y a la derecha otro 0,5. Eso es lo que me dice. Cuando hablamos en distribución normal, cuando estamos hablando de área, nos estamos refiriendo a probabilidad. Área es sinónimo de probabilidad. Como ya les mencioné también anteriormente, cada curva normal se identifica de forma unívoca, de una sola forma, con los valores de sus dos parámetros, que son mu, el promedio, y sigma, la desviación. La función normal tipificada o estandarizada tiene parámetros mu igual a 0 y sigma igual a 1. Promedio 0, desviación típica 1. Es simétrica respecto al origen y la probabilidad a cada lado del eje de ordenadas vale 0,5. Quiere decir que si nosotros pintáramos completamente esta área de la derecha, una vez estandarizado, valdría 0,5. Y toda la de la izquierda también valdría los otros 0,5. En toda función normal, la media o el promedio coincide con la mediana y con la moda. O sea, acá tenemos la fórmula para pasar nuestra variable aleatoria normal en una estandarizada. Z igual a X menos mu sobre sigma, donde sus parámetros son mu y sigma. Mu el promedio, sigma la desviación. A Z se le llama valor estandarizado o referencia tipificada y X viene a ser el valor de la variable aleatoria que se está estudiando. Y esta es la tabla de distribución normal estandarizada, donde tenemos acá el valor de Z, tenemos el entero y primer decimal, este que dice 0.0 es 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, entonces acá me marca la parte entera y el primer decimal. Eso va en esta tabla, va hasta 3.9, hasta 3,9, quiere decir que en esta primera columna tenemos el valor de Z, entero y primer decimal. Y aquí aparece el segundo decimal, ¿ven? Punto 00, eso es coma 00, coma 01, coma 02. Y lo que está por dentro, el cuerpo de la tabla, todos tienen un pequeño punto enfrente. Por ejemplo, este de acá dice punto 3212, eso se lee 0,322. Y son los valores de las áreas bajo la curva normal estandarizada. Y área, recuerden que significa o es sinónimo de probabilidad. Muy bien, eso sería todo, hasta ahí la parte teórica. Espero que me hayan comprendido y dejamos hasta acá.